Así que muchas gracias simplemente por compartir algunas ideas. Me gustaría que de alguna manera pudiéramos interactuar en el área de las preguntas y sobre todo, más que nada, desmitificar esto que le llamamos ética en el mundo financiero. Y digo desmitificar porque a veces en ocasiones planteamos los elementos éticos como si fueran elementos más allá de lo que podamos ser capaces de alcanzar. Y hablo de las dos caras del negocio, porque en ocasiones nuestras actuaciones precisamente tienen dos caras. Una cara que mostramos y otra cara que somos capaces de ocultar o por lo menos diferenciar de esa cara que por lo menos presentamos. No es distinto en el área de las empresas. En el área de las empresas, también en ocasiones se presenta una cara al público, una cara a nuestros clientes, una cara a la sociedad, y luego también se manejan asuntos internos en donde que basamos en no crear una opinión equivocada de la empresa, en ocasiones no se maneja de la forma que se espera o que se debiera estar a la altura. Me inicio diciendo que debiéramos de ver la ética como un elemento integrado. La ética se tiene o no se tiene, se es capaz de aspirar o no. Y entonces cuando hablamos de las dos caras nos referimos a aquellos que posiblemente piensen que tienen ética, pero en la realidad no todos los que piensan que la tienen realmente la practican. Y es un asunto de teoría y un asunto de práctica. Para eso voy a dividir posiblemente esta presentación en los temas que pueden ver. Primeramente vamos a utilizar una definición de las muchas que hay de lo que es ética y de lo que es moral. Y posiblemente nos ayude. Digo posiblemente porque en la consulta con algunas empresas financieras ha servido esta definición. Vale la pena decir que según de personas habemos en el mundo, según de definiciones de ética y moral. Pero tal vez esta, en nuestra experiencia, vamos a decir que ha servido de algo en algunas empresas en su aplicación. ¿Qué nos ayuda entonces dentro de la empresa a poder practicar los mecanismos? Bueno, pues tenemos allí las aplicaciones prácticas a los mecanismos de control y a los mecanismos de cumplimiento. De esa manera, las utilizamos como un instrumento para poder incentivar a los empleados en la empresa. Más o menos vamos a trabajar un ejercicio tomado de mi experiencia. Vamos a mencionar algunas teorías vinculantes relacionadas con la ética y también vamos a tener la oportunidad de concluir, contestar algunas preguntas por parte de nuestra audiencia o algunas preguntas que ya han sido sugeridas. Así que ética nos parece a mí que es muy fácil conversar de ella, es muy fácil hablar de ella. De hecho, cuando usted habla con las personas y las empresas presentan su cara a través de los medios, es difícil no encontrar ética en lo que estamos viendo. Pero yo tenía un profesor precisamente de ética en la Facultad de Derecho que siempre me decía, Melvin, todos la tienen y no todos la practican. Yo con el tiempo he cambiado la frase con el permiso de mi distinguido profesor y he dicho, todos la tienen, pero no todos la practican, ¿verdad? Un poco para no perder de perspectiva que podemos mejorar toda actuación que hacemos. Pero es algo muy complejo que me gustaría un poco profundizar con ustedes. Aparentemente, y cualquiera de la audiencia puede tener otra idea, comenzamos a hablar de ética, por lo menos en términos sistemáticos, del concepto con Aristóteles, ¿verdad? Y él hablaba de que la ética era temperamento, era carácter, era hábito, podía ser un modo de ser. Bueno, y siempre utilizamos una frase que es más que conocida de él, que hablaba de que considero, desde su perspectiva, ¿verdad? Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura
es la victoria sobre uno mismo. Pareciera ser que la ética de alguna manera presenta ese reto ante la voluntad del hombre, porque siempre, o en la mayoría de las ocasiones, debo decir, para no ser taxativo, utilizamos con frecuencia la ética en nuestro vocabulario. Entonces nos enfrentamos a si nuestro comportamiento es conforme a la teoría que hemos manejado desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Ético. Y esas definiciones les voy a proponer muy rápido. Aquí me voy a detener muy poco, obviamente por razones de tiempo. La palabra ética proviene del latín, ¿verdad? Y este griego antiguo transcrito a nuestro alfabeto. Aquí lo importante es destacar que se hace una diferencia entre el ethos como carácter y el ethos, que significa costumbre, maneras de actuar. Aparentemente, desde el inicio del propio concepto se ha establecido una diferencia a nuestro juicio sustancial, y es nuestra opinión de que posiblemente a veces confundimos los problemas. Y van a ver cuando entremos al término moral, cómo yo hago una distinción, que no es mía, es de la literatura, hago una distinción sobre la moral y sobre la ética, y son dos elementos que me gustaría arrancar nuestra presentación estableciendo esas diferencias, y repito, solamente para efectos de hacerlos prácticos en el desarrollo o en, si usted quiere, en el momento en que son aplicados a la empresa. Son ejemplos y definiciones fáciles de entender y que la gente pueda hacer la distinción entre uno y otro. Y digo que esta distinción es importante porque en ocasiones pensamos una cosa y hacemos otra. O tenemos una teoría bastante firme, vamos a decir, adaptada socialmente, vamos a decir, preferida en términos personales, sin embargo, somos capaces de actuar de otra manera. Así que, desde su origen, el concepto parece apuntar a más teoría que práctica, ¿no? Y es importante establecer eso al inicio de nuestra conversación. Es decir, aquellos actos sobre los que se ejerce algún modo de un control racional. Pareciera ser entonces que la ética tiene que ver con la estructura racional que tenemos de cómo vamos o cómo no vamos a actuar. Pero se queda ahí, en la razón. Una manera de definirla entonces, que es la ciencia de la conducta, que nos permite discernir cuáles son nuestros valores, discernir. Todavía estamos hablando de un elemento mental exclusivamente. Y los fines que deben motivarnos a la actuación. Tiene un carácter teórico que hace la moral su objeto de estudio. Teoría que estudia la moral. Es la reflexión de la moral y busca hacer práctica la moral más efectiva, o la práctica de la moral más efectiva. La ética permite evaluar antes de actuar. Varios ejemplos a los que hago referencia. Alexander Isayevich, escritor, historiador, premio Nobel de Literatura en 1970, decía algo, y es algo que me gustaría también desmitificar desde el principio de nuestra conversación. El derecho es un pobre instrumento para hacer vigentes las normas de la ética y de la moral. La sociedad que pretende hacer valer la ética a través del derecho es una sociedad enferma. Y hay que detenernos aquí. A veces confundimos la ley, nuestro sistema de derecho, con la ética. Porque de alguna manera pensamos que el sistema o nuestro sistema de derecho social debe responder a la ética. Y es cierto, no hay duda. Todo el sistema de derecho de todo país debe responder a sus principios éticos. En ocasiones responde. Lo que ocurre es que no resuelve todo el problema de la ética. El derecho es un instrumento, no hay duda, pudiéramos decir, efectivo para lograr un comportamiento esperado en las sociedades. Los manuales, ¿verdad?, de procedimiento posiblemente son instrumentos valiosos en nuestras empresas, sobre todo en el mundo financiero. Tenemos perfectamente definido allí cómo se debe actuar y en ocasiones incluimos cómo no se debe actuar. Sin embargo, ¿es eso suficiente? Bueno,
Por lo menos Alexander Isayevich nos decía que si dependemos de eso, ya estamos siendo una sociedad enferma. Si lo vertimos entonces en un ejemplo de una empresa, pudiéramos decir que nuestros manuales de procedimiento, nuestras estrategias de cumplimiento, son suficientes ya y con eso nosotros tenemos un comportamiento ético. No. Posiblemente allí está el raciocinio, posiblemente está el modo de pensar allí. Lo que decía Aristóteles en un principio, posiblemente allí está la teoría, pero cómo somos capaces de comportarnos, a pesar de que tenemos un conocimiento de la teoría, son dos problemas diferentes y vale la pena diferenciarlos. Así que, permítame citar a un hoy fenecido y pasado gobernador de Puerto Rico. Esto en la inauguración de la primera oficina de ética gubernamental que se creó en mi país. Hablaba de que la ética es un reto a la voluntad del hombre y a la mujer, el cual tienen que responder, en este caso Hernández Colón se refería a su conciencia y Dios Todopoderoso, donde dice ahí Dios nuestro Señor en el mundo cristiano, pudiera decir cualquier otra deidad que encuentres en cualquier otra religión o no religiosa que fuera superior a nosotros. En el caso de Hernández Colón, era cristiano y hablaba de Dios. Pero fíjese que ahí no está en ningún momento el elemento del derecho de los países o la Carta de Derechos, las constituciones de los países, que hacemos tanta referencia en ocasiones hasta filosóficas y teóricas, ¿verdad? No, ahí lo que él decía es que es dominar la voluntad del hombre, dominar la voluntad de la mujer. Y un ejercicio de conciencia. Todavía no hemos llegado a cómo actuamos. Está aquí, es nuestra mente, es la teoría que tenemos desarrollada sobre lo que significa ese concepto y sobre nuestra aspiración de cómo debemos actuar. La ética, entonces, decía Hernández Colón, es un asunto vital. Y al reducirla a un asunto legal, que es un problema que, vuelvo y repito, soy abogado desde hace 27, 28 años. Y es consistente. Yo oigo mucha gente repitiendo, soy hombre de ley y como tal la respeto. Bueno, yo siempre contesto, tienes algo ahí, ¿no? No hay duda. El que sigue la ley, el que sigue los manuales de procedimiento, el que sigue, tiene algo ahí. Lo que pasa es que eso no es todo. Y de hecho, ya, como dice Rafael Hernández Colón, ya estamos, cuando presentamos y la reducimos a un asunto legal, cuando vamos al manual de procedimiento y justo hacemos eso que dice allí, ya estamos a la defensiva, decía Hernández Colón. Y entonces ya esa defensiva es frente a bajos impulsos que alientan finalmente al ser humano. Así que, una vez más citando, la regeneración del ámbito público empieza, decía él, porque se refería al sector público. En la regeneración del individuo, se trata de un asunto personal. Pasa por la regeneración de la sociedad, porque nuestro pensamiento afecta a nuestra sociedad directamente, positivo o negativamente. Y envuelve el quehacer gubernamental. Posiblemente hoy, frente a ustedes, tendríamos que conversar que envuelve o de alguna forma involucra el quehacer empresarial financiero. ¿Por qué? Bueno, porque no hay duda que las economías, no hay duda que el sector financiero es un pilar del sistema, vamos a decir, de sistemas capitalistas, sistemas democráticos en el mundo. Y de esa manera, siendo un pilar que sostiene parte de lo que es nuestra sociedad y una gran parte de lo que es nuestra sociedad, entonces la repercusión es automática. Nuestro comportamiento, el comportamiento de las empresas, sin duda afecta. Lo más importante es que es la convivencia humana. Y nuestras aspiraciones son en ocasiones colocadas en empresas, que son las que tenemos de referencia. No nos olvidemos de eso. Cuando hablamos de nuestro mundo empresarial, es el que sirve de referencia para el manejo de la economía en términos generales. Hoy más que nunca sabemos que un país sin economía, un país sin una empresa privada fortalecida, no es un país. Y hoy más que nunca, con estos asuntos de la pandemia, sabemos
si se quiere, la discrepancia, si se quiere, el balance que ha sido necesario hacer entre la salud y la economía. Con la boca es muy fácil decir primero la salud. Es que el problema es que si la economía no se mueve, tampoco vamos a tener salud. Y va a crear otros problemas sociales que van a impedir el desarrollo de una salud no tan solamente física, sino también emocional. Es un aspecto que es importante manejar. Así que hoy posiblemente nosotros estamos viviendo el mejor ejemplo que tenemos sobre esto. No, mire, hemos tenido que decidir unas cosas muy importantes y hemos tenido que equiparar nuestra economía a la salud, porque verdaderamente la economía, nuestras empresas, inciden directamente en la forma en que nos comportamos y la forma en que tenemos acceso, ¿verdad? Desde lo más simple, la comida, hasta bienes, ¿verdad? Así que un poco las empresas son modelos o debieran ser modelos para el resto de la sociedad. Entonces, decía yo que había que establecer una diferencia entre lo que era ética y lo que era moral. Y siempre he mantenido y he vuelto a repetir en que cuando nos referimos a ética, pudiéramos pensar en un elemento estrictamente teórico. Es nuestra capacidad de pensar antes de actuar. Cuando nos vamos a la moral, entonces, nos dicen algunos autores que nos podemos referir a los elementos más prácticos. Entonces, aquí es cómo nos comportamos. Consiste de reglas, prácticas personales, sociales, costumbres y hábitos de una comunidad y sus individuos. Pero cuando hablamos de ética, entonces, regresando atrás, estamos hablando de teoría, y cuando hablamos de moral, entonces pudiéramos referirnos a un momento de práctica, a nuestra ejecución. Así que pudiéramos decir que la moral constituye la dimensión práctica de la ética. Con la ética desarrollamos nuestro pensamiento, nuestra conciencia, y finalmente la hacemos parte de nuestra actuación. Debo decir, deberíamos hacer la práctica de nuestra actuación. Pensamos ética, actuamos moral. Y establezco muy rápido algunas diferencias. Vamos a decir, expresa un carácter teórico. Cuando hablamos de ética, estudia la moral, ¿verdad? Desde el punto de vista conceptual, la reflexión de la moral y busca hacer práctica la moral más efectiva, ¿verdad? Se enriquece la ética y nuestro modo de pensar con nuestro comportamiento. En la medida en que pensamos de una manera, actuamos conforme a lo que hemos pensado y tenemos, ¿verdad?, una respuesta, un feedback, una retroalimentación adecuada, pues validamos esa estructura, validamos esa ética que tenemos. Si lo que habíamos pensado nos sale mal, pues entonces sabemos que debemos hacer una corrección a esa teoría y volver a empezar. Y se trata finalmente de un ensayo continuo de teoría y práctica. Así que la ética permite evaluar ese pensamiento antes de actuar. Un carácter práctico, por otro lado, la moral, reglas, prácticas personales, hábitos de una comunidad y sus individuos, y constituye la dimensión práctica de la ética. Así que, ¿de qué es lo que estamos hablando finalmente? Vuelvo y repito, pueden estar de acuerdo con las definiciones o no. Esto es una definición práctica aplicada al mundo empresarial para establecer una definición y una diferencia entre lo que pensamos y lo que actuamos, porque me da a mí el pie forzado, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Me da la intención de poder explicar a ustedes cómo en ocasiones somos capaces de brindar una imagen que no tenemos. Y aquí hay alguno que va a pensar, bueno, aquí se pasó, este recurso se pasó. No, no me pasé. Si usted hace una introspección de su comportamiento, es posible que usted encuentre allí, y hablo de su comportamiento individual. Pudiéramos hablar del empresarial también, de la compañía. De que hay una diferencia, ha habido diferencias en ocasiones a cómo yo pienso, cómo me gustaría comportarme y cómo termino comportándome. Las empresas son exactamente iguales. Tenemos una idea en ellas de cómo debiéramos comportarnos. La realidad es
Y es la pregunta que tenemos que hacer. Son las dos caras de la ética en el mundo financiero. ¿Estoy comportándome a la altura de lo que le estoy presentando a mis clientes? ¿A la altura de esos manuales, de esa misión, de esos valores que verdaderamente escribí en algún momento o están tal vez allí en la entrada, en la recepción? Misión, valores, visión. Estoy comportándome a la altura, verdaderamente estoy manejando eso que yo quisiera hacer, tanto fuera como dentro de la empresa. ¿Existen las dobles varas para medir el comportamiento de una empresa? Bueno, una estadística muy simple. La Association of Certified Fraud Examiners, que es una organización importante dedicada a nivel internacional y hace estudios del comportamiento empresarial, sobre todo de los elementos relacionados con fraude, ha establecido repetidamente en lo que se le conoce como el Report to the Nation, que es un informe que se prepara cada 2 años sobre estadísticas dirigidas a fraude a nivel internacional. Insiste en que la corrupción en el sistema empresarial privado es mucho más amplia en términos estadísticos, en términos de esquema, que la corrupción gubernamental. Claro, la corrupción gubernamental conocemos más de ella. Es más, hay personas que hablan de corrupción refiriéndose continuamente al gobierno. Y sabemos todos que la corrupción existe tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito privado. Esta organización, y coincide con ellos, ¿verdad? Si usted va al organismo de las Naciones Unidas y va al Comité de Corrupción, habla de que la corrupción se maneja tanto a nivel gubernamental y posiblemente mayor a nivel privado. Por eso hablábamos del referente, por eso hablábamos del modelaje, que en ocasiones es la función que asumen las empresas dentro de nuestra sociedad. Y posiblemente hablamos de lo que es la teoría en esas empresas, pero verdaderamente nos estamos comportando conforme a esa teoría. Aquí hay que establecer una diferencia bien grande. Somos lo que decimos que somos. Pero ¿cómo vamos a medir eso? Bueno, con nuestras propias actuaciones internas. Manejamos lo mismo, la misma ropa sucia que encontramos adentro, le ponemos el mismo nivel de evaluación que aquellas que encontramos de afuera, porque queremos los mejores clientes. No queremos clientes que defrauden a la empresa, ¿verdad? Queremos clientes que cumplan con los objetivos y el servicio que le estemos brindando de manera fiel, honradamente. No queremos otro cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, colocamos mecanismos de detección para separar de alguna manera los clientes que cumplen y los clientes que no necesariamente cumplen, ¿verdad?, con nuestros objetivos. Y entonces somos muy fuertes con aquellos que no cumplen. Y establecemos mecanismos antifraude, establecemos controles. En el mundo de los seguros, si usted quiere hablar, pues esas reclamaciones, su evaluación o su investigación es más rigurosa. En el mundo financiero, bancario, si usted quiere hablar, entonces allí no. Allí lo que hacemos es que esas transacciones son miradas de una manera distinta, se establecen controles distintos. ¿Por qué? Porque pretendemos que esa gente que está pretendiendo defraudarnos no cumplan con su objetivo. Y si es que lo cumplen en algún momento y somos capaces de identificar y levantar la prueba que hace que incumplieron, bueno, pues entonces vamos detrás de ellos, buscamos entonces la ayuda gubernamental para la erradicación de cargos y eso está perfecto. Pero cuando pasa en mi casa, cuando pasa con un miembro de la junta de directores, cuando pasa con un vicepresidente, cuando pasa con un gerente o cuando pasa con un empleado que en ocasiones trabaja su esquema en vinculación con otros compañeros o con clientes fuera de la empresa, ¿lo tratamos igual? ¿O hay cosas que no es necesario mirar? ¿O hay cosas que simplemente miramos hacia otro lado? Bueno, mi opinión sobre esto es que una cosa es lo que las empresas quieren ser y otras cosas es lo que en ocasiones terminan siendo. Y por eso hablamos de dos caras. No, lo que pasa es que si identificamos eso, si manejamos eso de ese nivel,
ganamos menos dinero. Y es bien interesante. Uno de mis primeras escuelas, iniciándome en el mundo empresarial, tenía una jefa que valoro mucho todavía el día de hoy, ya ella está retirada. Me decía: Melvin, este negocio se trata de que mientras más nos apeguemos a la ley, mientras más se apeguen las empresas a la ley, menos ganan. Así que cuando se trata de cosas que ni siquiera están en la ley, es un espacio abierto de actuación. Y yo le decía: óigame, ¿y qué pasa con la ética? Bueno, me contestaba, bueno, que en ocasiones la ética no es consona con la ganancia. Oiga, pero usted lo que me está diciendo es que en ocasiones se viola la teoría ética por obtener más ganancias y aprendiste. De eso es lo que se trata. Entonces, cuando todos ustedes sé que vienen del mundo financiero o áreas aliadas al mundo financiero, se dan cuenta que la estructura, si usted quiere, legal, o la estructura empresarial que debe conformar la empresa para responder al gobierno es una. Y en ocasiones, cuando se trata de inversiones, cuando se trata del pago de reclamaciones, cuando se trata de manejo de productos, cuando se trata de que cometemos un error, y usted ve muchos errores por parte del mundo financiero desde el punto de vista que cobré de más. Pero ¿cómo manejamos ese error? O cuando cobro de menos. ¿Y cómo los manejamos? Los manejamos los dos de la misma manera. O en ocasiones nos tienen que llamar la atención cuando cobré de más y tengo que devolver dinero. Ejemplos muy pedestres, muy de todos los días, que los manejamos en las empresas. Tenía otro amigo que decía: es que el banco siempre me señala cuando yo dejo de pagar algo. Lo que pasa es que no ocurre con la misma rapidez cuando pago de más para que me devuelvan el dinero. Son, de alguna manera, planteamientos muy sencillos, muy básicos en este momento, que deben de llamarnos la atención sobre nuestro desempeño. Si miramos posiblemente la pirámide de Maslow, Maslow hablaba que el elemento de la autorrealización llega con la moralidad. Y es curioso que no puso allí ética, ¿no? Habló de moral, porque lo que se espera del comportamiento individual primero, luego del empresarial, es que seamos capaces de tener nuestra teoría ética a la par de nuestra actuación. Y entonces, tanto las empresas como el individuo logra la autorrealización. Eso significa que actúo de la manera en que soy capaz de pensar. Hay congruencia. Entonces allí debemos tener menos problemas, porque esto es una congruencia o incongruencia que tiene el ser humano desde su existencia, ¿no? Como personas que pensamos y veíamos tan buenas son capaces de cometer este tipo de actuaciones. Bueno, porque se trata de la diferenciación que puede hacer el ser humano entre lo que piensa y cómo actúa. Lo mismo es en las empresas. Es el deseo de una actuación que en ocasiones, si se trata usualmente del manejo del caudal, del manejo económico, entonces se establecen diferencias. Bueno, no, vamos contra aquí, que esto va con nuestras pérdidas, así que ataquémonos muy fuerte. No, esto aquí no, tranquilo, porque esto es favorecido por ganancia. Entonces, muchas personas del mundo financiero me dicen: bueno, pero ¿cómo es posible que en actuaciones de negocio, cuando se trata de dinero, se salten algunos principios éticos? Bueno, eso significa que la ética está en el manual, pero no es capaz la empresa de comportarse conforme a lo que en algún momento deseó o en algún momento se espera de ella. Entonces esa es la doble cara. Y aplicar eso al mundo financiero es muy complejo. Y usted va a decir: no, eso es sencillo, eso es fácil. Mire, las empresas acá adentro se portan.
exportan así y allá afuera dicen que son asados. Y si se trata de una pérdida la manejan de esta manera, pero si se trata de ellos de ganar dinero, pues entonces son un poco más flexibles. Sí, y en principio eso se puede identificar de esa manera tan simple, pero el ejercicio es mucho más complejo que eso. El ejercicio va directamente en la integridad y cómo esa integridad en el manejo de las situaciones es aplicada en una forma y puede ser aplicada de otra forma. Así que la ética entonces empresarial, cuando se trata de eso, no es íntegra. Y de lo que estamos hablando, que el principio rector en esas empresas es lo económico, no es ético. No hay un valor allí de principios. Oiga, y no se equivoque, el mundo empresarial tiene que ser ganancioso. No hay duda de eso. No quiero que piensen, pues si se trata de no hacer dinero, no hay que hacer dinero. Le conviene a las economías de los países que las empresas hagan dinero. Y mientras más, mejor. ¿Ah? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es sobre qué principios, sobre qué valores, o si vale la pena echar afuera esos valores y entonces hacer dinero. Bueno, los expertos hablan de un fino balance entre lo que es la integridad de la empresa y la forma de actuar. Y que ese fino balance, si nos comportamos de la manera en que actuamos, ¿no?, y de la manera en que pensamos y tenemos una consonancia entre cómo pensamos y cómo actuamos, esa va a ser una ganancia legítima. Por lo tanto, esa ganancia es capaz de modelar el mundo empresarial, de modelar la sociedad. Y se va a llamar la atención de aquellos clientes y aquellos consumidores que piensen de igual manera. Tenemos los famosos controles en las empresas. Son útiles, son prácticos, que facilitan transmitir el practicismo ético de la empresa, ¿verdad? Siempre y cuando sean íntegros y apliquen a todo comportamiento de la empresa. Se legalizan los principios éticos de la empresa con los controles. Previenen la conducta desviada, porque para eso están, ¿no? Y propenden un ambiente de seguridad en la empresa. Una empresa en donde se sienta que existen los controles adecuados da lo que se le conoce como la percepción de seguridad, no tan solo en el público, sino también dentro de sus empleados. Finalmente, el cumplimiento, ¿no? Ya tenemos el control, entonces tenemos que cumplir con ese control. La obligación de los recursos humanos de la empresa, ¿no?, es el resultado de un proceso que se inicia desde la generación del principio que determinará la cultura empresarial. Atraviesa por los procesos apegados a las normas que marcan los mismos y culmina con el comportamiento adecuado de los recursos humanos. O sea, veo el control, que debe ser conforme a la ética, y cumplo. Cumpliendo con el control, debo de cumplir con la ética de la empresa. La pregunta que nos tenemos que hacer, que es la otra cara, que hemos hablado desde el título de nuestra presentación. ¿Esos controles son aplicados across the board en la empresa? ¿A todo el mundo por igual? ¿O a algunos sí y a otros no? El éxito de la empresa lo que debe producir son los resultados esperados. ¿Pero cómo defino éxito? Ahí tenemos la relación entre los factores estudiados. El control o los controles deben ser los elementos colocados allí para hacer valer el principio ético de la empresa. Y no tiene cara. Es un control para todo el que trabaje aquí. Es un control para toda actuación empresarial. Siempre hay abogados en la audiencia que me dicen, bueno, pero los podemos interpretar. No hay duda, los controles están allí para interpretarse de la misma manera con todas las personas. Porque recuerda que si verdaderamente recogen los principios éticos, el principio ético no es negociable en la empresa. No debe ser negociable en la empresa. Y entonces, pues, nos sirve para cumplir y estudiamos ese comportamiento
para entonces mejorar, valorar o aumentar el principio ético, o simplemente que permanezca. Y eso genera confianza, no tan solamente en los empleados, sino también en los clientes. Y cuando hablo de empleados también me refiero a la junta de directores, me refiero al presidente, ¿no? Me refiero a la alta gerencia. Hay tres teorías que a veces vale la pena, aquellos de ustedes que quieran indagar un poco más sobre las discusiones de ética, tanto en el mundo empresarial. Recuerden que la ética aplica a toda actuación del ser humano. Estamos hoy hablando de la ética empresarial y del mundo financiero, porque es el llamado a la atención que se nos hace. Pero recuerde que, como hemos dicho anteriormente, es un principio que nace desde la ética. Nace desde el aspecto individual y de esa construcción que hacemos de cómo nos debemos comportar. ¿Qué influye allí? Oye, influye los estudios que realizamos, influye la historia que somos capaces de vivir, que nos traen elementos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la religión, la economía, el derecho, claro que influye. Y con eso nosotros hacemos una estructura, ¿no? La pregunta que siempre nos tenemos que hacer como individuos es, óigame, usualmente damos buenos consejos. El problema es que no seguimos el consejo que damos. Hay quien dice que dio el consejo y se quedó sin él, ¿no? Así que en ocasiones, algunos funcionarios, hubo un momento que trabajé directamente no directamente, trabajé en un proyecto con la población de confinados, con los reclusos en Puerto Rico, y me decían que en una entrevista que me hicieron, me preguntaron que cuál era el problema que tenían los confinados, que tenía, si se quiere, esos muchachos que estaban allí encarcelados, y me preguntaban que si tenían un problema ético y con su estructura ética, con su desarrollo. Y yo les contesté, y me parece que es la misma contestación que tengo ahora para ustedes, y esto aplica al comportamiento a cualquier nivel. Hoy hablamos del mundo financiero. Y les dije con duda en aquel momento, o contesté con duda en aquel momento, no sé. No sé si se trata de un asunto de comportamiento moral o de un asunto ético. La persona que estaba entrevistando me dijo, explíqueme. Bueno, dentro de las cosas que he hecho, al principio de mi profesión fui abogado criminalista. Y entonces, llámese allí al iluso que era, o lo imbécil que fui, no sé si lo sigo siendo, y le preguntaba a todos mis clientes, a veces la entrevista la hacíamos en la prisión, oye, te voy a hacer una pregunta. Lo que hiciste en el momento en que lo hiciste, ¿tú sabías que estaba mal? El 100% de las personas que le hice la pregunta, y siempre hacían la pregunta, me dijeron que sabían que lo que hacían estaba mal, pero aún así lo hacían. Bajo el ejercicio que hemos hecho hoy, de lo que somos capaces de pensar y actuar, entonces diríamos que el problema no era ético. Ellos habían desarrollado una estructura ética que era capaz de definir lo bueno de lo malo. Es que terminaban moralmente haciendo otra cosa. O sea, que su moral no era consona con su ética, pero no era un problema ético, desde el punto de vista muy personal y de la definición que hemos compartido con ustedes o hemos discutido con ustedes en el día de hoy. Eso significa que posiblemente nuestra estructura de pensamiento, por lo menos en los casos entrevistados, no estaba mal, pero no teníamos la capacidad humana de comportarnos conforme o de actuar conforme a lo que pensamos. Y ahí es que se estriba la distinción que debemos hacer en las empresas. Y es una determinación que emana desde la presidencia, desde la junta de directores. Verdaderamente no somos capaces de comportarnos de la manera
en que aspiramos, en esos principios éticos, en esos valores, en esa misión? De verdad que sí, porque eso corre. Entonces significa que si yo utilizo un equipo, vámonos a los ejemplos pedestres, entonces significa que si yo uso la computadora que es del trabajo para uso personal y eso en algún manual, en algún procedimiento, en alguna guía, dice que no se puede hacer, bueno, tú sabes que no se puede hacer, está en el manual, pero terminas haciéndolo. Eso es un comportamiento antiético. Contesten ustedes. Así que la ética debiera ser un concepto que no es negociable. Imaginémonos algo, porque usualmente no nos llamemos estúpidos. Usualmente de lo que hablamos es de dinero, hablamos de la economía, hablamos de la ganancia. Imaginémonos entonces que la junta de directores de una empresa, aunque tiene un conocimiento y teoría muy clara de los valores que aspira la empresa, casi siempre es así. Uno va a la empresa y uno ve allí unas cosas escritas, uno va y ve unos manuales espectaculares. Y si no, pregúntale a los oficiales de cumplimiento que todos los días se esmeran por de alguna manera generar esta cultura, si se quiere, de manuales muy adecuados, muy cónsonos, ¿verdad? Pues lo tenemos todo así. Ahora, ¿existe alguna desfase en términos de sus actuaciones? ¿Hay diferencia? ¿O se le exige a una gente en la empresa y a otros no? Digamos que su comportamiento refleja una pasión desmedida por el factor económico. Cuando usted va a la mayoría de las empresas, lo que se evalúa, no digo que la ganancia no se debe evaluar, no nos equivoquemos, aclaré eso desde un principio, pero usualmente evaluamos las expectativas por la ganancia. ¿Cuándo la evaluamos por la ética? ¿Cuándo la evaluamos por el comportamiento? ¿Cuándo damos premios éticos? ¿Cuándo damos premios de moral en las empresas? No, damos premios de ventas. Y entonces es el mejor vendedor el que más vende. ¿Habrá allí algún criterio de evaluación sobre lo que vendió, cómo vendió? Y si respondió el producto que vendió a las necesidades del cliente verdaderamente. O dejó de decir algo en la venta que finalmente no se adecua a las necesidades reales del cliente. No he visto esa evaluación. Me gustaría verla en algún momento. Pero es más difícil de encontrar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces si es el principio real que rige la ética en nuestras organizaciones? La búsqueda de la justicia social, la integridad en el manejo del negocio, el compromiso social, la comunicación de la verdad, la aspiración a la ganancia justa. ¿A quién le llama legal? Bueno, ya vimos eso. La congruencia entre lo que sabemos, decimos y hacemos. ¿Cuál verdaderamente es la ética que debiera ser un concepto no negociable en las empresas? Yo creo que nos debemos, no voy a decir todas sin duda, pero hay un gran número de empresas en el mundo financiero que deben responder a esto. En síntesis, la definición que tengamos de éxito, amigos, la definición que tengamos de éxito, y que tenga el individuo primero, luego la empresa, será lo que determine el comportamiento empresarial o el comportamiento social. Claro, el comportamiento individual. Entonces, ¿qué es exitoso para nosotros? No adjudiquemos, ¿verdad?, nuestra responsabilidad. ¿Qué nos han enseñado que es éxito? No contesten, no los puedo ver, pero allí veo ya algunos culpables en el pensamiento. ¿Es éxito el dinero? Si eso es así, pues la empresa va a hacer lo que tenga que hacer por obtenerlo. Y se van a comportar sus funcionarios haciendo lo que tenga que hacer por el dinero. Y hablan de ganancia. Se oye poco el concepto de la ganancia justa. Se oye poco del tratamiento interno a los manejos de negocio de la empresa y a los riesgos reputacionales que corren, porque lo importante al final del camino
es que si no lo sabe nadie, no pasó nada. Elemento básico, la corrupción. Les menciono allí, perdónenme, voy un poco hacia atrás, les menciono allí, por eso les pongo allí la teoría de desarrollo de personalidad de Freud, que habla de los primeros años, pero la identidad del ser saludable de Batista habla desde el justo momento de la concepción, no es el tema ahora, pero habla de cómo se puede influir en valores éticos, en moral, desde el momento de la concepción, ¿verdad? En otro momento que Stradata nos invite hablaremos de ese aspecto. Y menciono ahí, y no es por casualidad, la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, que como ustedes saben fue un poco el que puso el nombre a principios mediados del siglo pasado, de que existía, ¿verdad?, lo que se le conoció como el white collar crime o la criminalidad de cuello blanco, que tenía unos factores, tenía unas características muy distintas a la criminalidad convencional y que, dicho sea de paso, esa criminalidad no iba a la cárcel, porque tenía unas características que las sacaban de lo que era la criminalidad convencional. Y en otro momento pudiéramos hablar de la criminalidad financiera. Así que no olvide varias cosas. No olvide varias cosas. El ser humano va a buscar el éxito de forma natural. Mi opinión. No olvide que el deseo de la búsqueda del éxito incide en todas las actuaciones humanas. Queremos el éxito desde que nos levantamos en la mañana y cumplir con las metas que tenemos para cumplir el día. Eso es éxito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Pues está en donde tengamos la definición de ese concepto. Si es dinero, se hará lo que se tenga que hacer por obtenerlo, porque finalmente eso es lo que me va a hacer exitoso. Y decía el primer principio que el ser humano busca el éxito de manera natural en todo lo que hace, desde su mismísima existencia. Las necesidades del ser humano se sentirán satisfechas al sentir que fue exitoso. Si soy exitoso, se cumple mi necesidad. Si cumplo con mi definición de éxito. Y el ser humano escoge su propia definición, aunque en ocasiones pueda ser influenciado. Claro que podemos influenciar. La escuela logra una gran influencia. El sistema de educación de un país logra una principal influencia. Sí, las religiones. Sí, la sociedad, el comportamiento, ¿verdad? Claro que logra influencia, pero finalmente la determinación es individual y posteriormente en la empresa. Entonces usted me va a decir, espérese un momento, pero si yo resulta que tengo una definición de éxito basada en principios, en valores, en buen comportamiento, pero mi empresa no. Bueno, pues lo que ocurre es que nos hemos equivocado en ocasiones buscando el éxito económico, nos hemos equivocado de quién escoge a quién. Claro, viviendo con las presiones económicas que se viven hoy en día, poco estudio hacemos de la empresa hacia dónde van. Entonces, si nos cogen ya, qué bueno que nos cogieron, tengo trabajo. Pero a veces el ejercicio de verdaderamente mi ética, mis principios y mis valores, yo los voy a colocar allí, pues entonces tengo que conocer algo de allí. Ese ejercicio se hace poco. Y sí, uno hace un ejercicio más o menos de quiénes son, cómo están, y si me preguntan en una entrevista de empleo, pues yo puedo decir y puedo hablar algo de la empresa porque miré, verifiqué, hice, como le diría el amigo Jorge Andújar, un due diligence más o menos, una debida diligencia más o menos, cómo manejo el asunto, pero verdaderamente ellos me escogieron a mí y yo los escogí a ellos, o fue un proceso que me escogieron y qué bueno, porque yo quería estar allí. Miré verdaderamente su comportamiento pasado en registro, cuáles eran sus actuaciones, sus comportamientos con los ejecutivos empresariales. Yo hice eso, bueno, no sé, se los dejo ahí para pensamiento. Un individuo tiende a relacionarse con aquellos que tengan sus mismos referentes. Así que una persona con unos valores muy altos va a escoger su grupo cónsono a esos valores, cónsonos a esa definición de éxito. Y una que no tenga esa definición de éxito y sea otra definición de éxito, como por ejemplo es el éxito económico, exclusivamente. No hay duda que trabajamos para ganar dinero, por Dios.
No seamos ilusos, no seamos torpes, pero ese es el éxito mío. Vuelvo y repito, porque si ese es el éxito, voy a hacer lo que tenga que hacer para obtenerlo. ¿Qué? Dinero. Comportamiento, no, eso es secundario, dinero. Pero los valores, oye, que parece ser íntegro con... No, el dinero. La definición de éxito es relativa y utiliza los referentes como cultura, entre otros, y lo hemos estudiado. El éxito es también temporal, es algo que cambia con el tiempo. A veces uno es exitoso hoy, no necesariamente mañana. Si hay algo que continuamente le digo a mis estudiantes, hasta hoy estamos bien, pero es que todos los días es un nuevo día y todos los días uno pone en riesgo sus principios y sus valores en las actuaciones humanas. Esto es un ejercicio de todos los días y puede tomar 30 años tener una reputación y se pierde en un día. Ya lo dijo Warren Buffett, ¿no? El ser humano escoge su propia definición, aunque al final de cuentas puede ser influenciado, como les dije. Me parece a mí, en resumen, para ir rapidito a las preguntas, que sé que ya estamos por ahí encima de ellas, debemos procurar hacer un ejercicio individual. Invito a aquellos en el mundo empresarial a hacer un ejercicio empresarial y esto es una introspección, ¿verdad? Puede haber ayuda externa, pero esto es una introspección que tiene que hacer la empresa, muy seria, y no nos llamemos engaño. Esto parte desde la junta de directores y la presidencia. Cuando a ese nivel no se es capaz de modelar con las actuaciones, con la moral, podemos hablar todo lo que querramos. Y si no somos capaces de comportarnos, de actuar conforme a lo que decimos y hablamos, perdemos integridad. Y esa es la otra cara de la ética en el mundo financiero. Me gustaría, ya que estamos cerca de la hora, abrir el salón a preguntas, o si hay preguntas que han sido sometido con anterioridad, pues encantado. Claro que sí, doctor Melvin Rosario. En este momento tenemos varias preguntas que nos gustaría como compartirle. Vamos a empezar. Nos preguntan, según su experiencia, ¿considera que esta encrucijada entre ética o moral influencia la determinación de someter un reporte de actividades sospechosas de un cliente? Por ejemplo, conozco de casinos que hacen muchos reportes de actividades sospechosas solo cuando los jugadores comienzan a ganar apuestas y el casino pierde dinero. Vamos entonces con esa primera respuesta. Dicen que hay preguntas que son más fáciles que las respuestas, ¿verdad? Tengo que decirte que sí. Ahí vamos a ver en esa organización, hoy es la que menciona, pero puede ser otra, vamos a ver una definición de éxito corrupta, ¿verdad? Corrupta desde un punto de vista, para ellos no. Así que yo he tenido otros ejemplos, gracias por la pregunta, pero me parece que con la pregunta está la contestación y me confirma que he aprovechado el tiempo, ¿no? No hay duda que sí, no hay duda. En ocasiones podemos ver patentemente que cuando hay ganancia, el comportamiento es uno, y cuando no necesariamente, pues el comportamiento varía. Y el reporte de actividades sospechosas, me parece a mí, que es un gran ejemplo a lo que hemos dado durante el día de hoy y a lo que hemos conversado. Aquí, y a quien no le gusta, ¿verdad?, tener grandes ganancias en el negocio de los casinos. Claro que sí, de hecho el casino se hizo para ganar y tenga cuidado, debe de ganar. El problema es cómo yo actúo frente a la ganancia y de qué manera obtengo la ganancia y si es íntegra con los valores que yo digo, con los principios que yo digo que tengo. Excelente pregunta. La contestación es que sí, eso es un extraordinario ejemplo de lo que hemos trabajado.
¿Alguna más? Sí, por acá tenemos entonces otra. Dice, entre una empresa estadounidense a una empresa extranjera, ¿hay diferencia en el trato de FinCEN cuando ocurre una violación a la regla? No debiera, no debiera. Pero una vez más, recuerden que aquí hay un elemento, cuando hablamos de violaciones de esa naturaleza, hablamos de un ejemplo de, también, que es importante mencionarlo, el control que tiene el sistema con una nacionalizada y con una extranjera. Con la nacionalizada obviamente va a tener más controles, más acceso y la oportunidad de todo un sistema de derecho en donde esa nacional está obligada a seguir, no necesariamente con la extranjera. Así que con la extranjera en ocasiones, para efectos de investigación y para efectos de cumplimiento es necesario desarrollar estrategias distintas. Sin embargo, usted lo ha dicho, cumplimiento es cumplimiento, ¿verdad? Y no debiera haber diferencia en eso. Sí, sí, lo que ocurre es que me ha pasado, hay una queja de un comportamiento desigual cuando se es nacional y cuando no. En ocasiones se trata por el control que se tiene sobre lo nacional y lo internacional, que es diferente. Va a depender también los acuerdos existentes, no tan solamente entre las empresas, sino también entre los países. Así que mucho más mucho más compleja, pero no debiera haber diferencias en términos de la estructura establecida y el cumplimiento de la misma. Adelante. Bueno, por acá nos siguen llegando otras más. Vamos con esta pregunta que dice, ¿cómo debemos manejar los conceptos ética y moral frente a los empleados de la empresa? En ocasiones es bien difícil explicarle lo que nosotros hablamos en la mañana de hoy. En ocasiones es difícil mencionarle, porque esos sí saben del comportamiento interno de la empresa, esos sí saben de las actuaciones de la junta de directores, esos sí saben del comportamiento del presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me lo han dicho muchos oficiales de cumplimiento, estoy hablando algo que no necesariamente sé que lo estamos cumpliendo. Bueno, pues hay una falta de integridad que no hay ningún problema, mire, porque los empleados, cuando usted le vende el proyecto de la ética y la moral, todo el mundo se va a sentar y le va a decir, sí, sí, qué bueno, me encanta, me gusta mucho el sitio. El problema es cómo va a terminar comportándose finalmente. Le van a decir a usted que sí, y posiblemente en la evaluación del gran ejercicio que usted hizo, hablando de ética, hablando de moral, hablando de cómo los controles de usted van definitivamente a reforzar esos principios y esos valores, y cómo es así su cumplimiento, usted va a tener el 10 de 10 y van a trabajar su evaluación de manera excelente. Ahora, van a terminar comportándose así cuando verdaderamente el modelaje interno pudiera ser otro. Y déjeme decirle algo, esto de la ética y el comportamiento es bien complicado. Un caso, una manzana daña la cesta. O sea, y cómo se trate a esa manzana podrida en este caso, es lo que va a definir el comportamiento. Usted pensará que tiene los controles, usted pensará que es un as en el cumplimiento. Hay otra cosa importante que decir. Recuerdo las palabras de Howard Davia, uno de los contables seniors del GAO en Estados Unidos. Recuerde que aproximadamente el 60 al 70% del fraude dentro de la empresa no es detectado. Así que ustedes pueden estar haciendo el juego de que sí, cuando verdaderamente el comportamiento es que no. Ahora, cuando se modela desde el más alto rango en la empresa hasta el último en la fila, la invitación al comportamiento del que no lo haga de esa manera es distinta. Es distinta. Y hay muy buenos ejemplos. Hoy hemos hablado de tal vez de los no tan buenos, pero hay muy buenos ejemplos de comportamiento empresarial, pero es basado en el modelaje. Y se lo toma muy en serio desde el presidente, la junta de directores y ahí para abajo. Pero claro que sí, claro que sí. Adelante. Excelente, doctor. Vamos entonces con otra pregunta que nos llega. Dice, ¿cómo pasar de los manuales de ética en las empresas
a la cultura de la ética? Excelente pregunta. Yo creo que esa pregunta se la debiera estar haciendo toda empresa. Porque recuerde, es que esto es continuo. ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? La cultura se vive. El manual está allí. Yo, en mi experiencia, obviamente uno siempre pide el manual, ¿verdad? Pero yo he trabajado en muchas empresas que el manual posiblemente requiere actualización en muchos aspectos. Sin embargo, el comportamiento no es requerido del manual. Muchas ocasiones pensamos que si el manual está bien, todo el mundo se va a comportar de esa manera. No, es que hay que vivirla. Pudiéramos dar el ejemplo si nos comunicamos más tarde y me dice el tipo de empresa que es, a qué se trata, pero se tiene que vivir desde el momento en que tú entras por el portón principal de la empresa. Hay que respirarlo, hay que vivirlo, desde ese oficial de seguridad que te recibe, desde los colores de la empresa, dirían los que trabajan en la imagen empresarial. Pero cuando tú tienes allí las actuaciones de su presidente, de su junta de directores, de la alta gerencia, sus actuaciones personales y empresariales, porque es que establecemos distinciones cuando nos conviene y cuando no nos conviene y decimos, no, esa es mi conducta personal. Y yo en el mundo personal, no, es que esto, el que nos dijo que uno era capaz de desvestirse cuando llegaba a la empresa y ponerse uno un uniforme y ser una persona distinta que la que estaba afuera, discúlpenme, se equivocó. No nos podemos quitar el sombrero ese de estoy en el ámbito personal, ahora estoy en el ámbito empresarial. Simplemente somos. Lo que pasa es que en ocasiones le estoy ocultando a la empresa quién en realidad yo soy. Posiblemente esta contestación no satisface la pregunta que me estás haciendo. Tendría que entrar a muchas particularidades de a qué se trata la empresa, cuál es el problema que se ha observado, pero no hay duda de que el manual es una cosa y el comportamiento es otra. Y en ocasiones un buen manual no refleja un buen comportamiento o el comportamiento esperado y un mal manual resulta que la gente toda se porta según lo esperado allí. Pero hablaría yo de vida, de cómo se vive. No estoy hablando de vida personal y vida empresarial, estoy hablando de la vida, de los componentes y del modelaje básico para poder uno conformar una cosa con la otra. Efectivamente, doctor Melvin Rosario, usted lo ha dicho, es un tema no solamente pues, de la vida personal y profesional aislada, es un tema de la vida y justamente este tema nos deja esa reflexión. Estamos pasaditos 5 minutos, pero creo que vale la pena hacer la última pregunta para concluir. Entonces vamos con esta última y las que nos queden entonces pendientes trataremos de dar respuesta pues a las personas que las hicieron en su momento. ¿Qué posibles oportunidades presenta el mundo empresarial ante el desarrollo de la ética en el mundo financiero? Toda. Yo creo que ese es el llamado. Es el llamado que debemos de hacer si es que tenemos voluntad de cambiar las cosas. Déjeme decirle una cosa, y vamos a hablar de Latinoamérica. La experiencia que tenemos, si es verdad lo que dicen los informes estadísticos, y déjeme decirle, desde la Organización de las Naciones Unidas hasta las organizaciones más prestigiosas internacionales que hablan de estadística, hablan de que el nivel de corrupción en la esfera gubernamental es menor que en la esfera privada en los países. Si tomamos como ejemplo el nivel de corrupción en países de Latinoamérica, tristemente, y empezando por el mío, ¿no? Y si tomamos eso en consideración de cómo eso debe afectar entonces en el ámbito privado, que sería mayor en todos los países de Latinoamérica, de hecho en todos los países, entonces el espacio a una cultura diferente es todo. Si no fuera de esa manera, si yo no tendría el firme convencimiento de que eso es así, no dedicaría el tiempo principal que tengo a la cátedra. Es que ya yo me pasé, le corresponde a ustedes, le corresponde a esa nueva generación redefinir ese ámbito y no descansar en lo que pasó, no descansar en el modelo que le hemos dado porque tal vez no es el mejor.
Hay muchas cosas buenas, se puede hablar muchos aspectos positivos del desarrollo empresarial, pero que si hay espacio para la forma y la integridad de cómo va a haber dinero, de cómo hacer esa ganancia justa, de cómo revertir esa ganancia en modelaje social, en cómo convertirse en un modelo y establecer la diferencia. Todo, todo. Y ojalá que me vea con alguno de ustedes en un momento y me diga que ha hecho esfuerzos que han rendido frutos en ese aspecto. Pero todo, el espacio es inmenso. De hecho, hay ya las instituciones educativas nos hemos dado cuenta de la importancia de esos elementos. Y sí tengo que decir esto positivo, se comienza a hablar. Hay una nueva cepa, hay una nueva generación que comienza a hablar de la integridad de las corporaciones y de cómo en ocasiones se esconden trabajando una imagen distinta a lo que son. Y eso es positivo. Y me parece que hay un camino abierto y fructífero para que se puedan hacer grandes aportaciones en ese sector, grandes aportaciones, que es un sector que al final de cuentas va a definir en ocasiones el comportamiento social. Tenga cuidado, que eso son palabras mayores. Y nada, mi aprecio a ustedes, que finalmente aprendo más de las preguntas de lo que yo puedo compartir. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, a su orden siempre.